Listo, entonces vamos a comenzar. Hoy día vamos a hablar sobre violencia contra las mujeres, pero como vamos a hablar de conceptos, aproximación jurídica y criminológica, tenemos que sí o sí abordar conceptos básicos, como violencia de género, violencia contra la mujer, violencia a integrantes del grupo familiar, ¿no? También violencia de pareja, ¿no? Entonces todo esto lo vamos a desarrollar hoy día. Así que, como digo, vamos a empezar con los conceptos. Primero, hay que diferenciar qué es la violencia versus la agresividad, ¿ya? ¿Por qué? Porque muchos años se vino justificando la violencia y de hecho por muchos años en nuestra sociedad no existía delito, tampoco se sancionaba la violencia por considerarse que era algo totalmente humano, algo que no se podía controlar, ¿no? Y que es innato a nosotros. Sin embargo, hay una diferenciación entre lo que surge, ¿no? como una reacción de parte del ser humano y lo que es la violencia. La violencia implica una connotación de tener conocimiento y ese conocimiento implica que tengas conocimiento de las consecuencias del daño que vas a causar, es decir, que quieras hacer el daño. Entonces, el término agresividad es el que está vinculado a la evolución biológica, es decir, es una conducta que se va a presentar ante determinados estímulos. Por ejemplo, si alguien viene y les tira una cachetada, ustedes tal vez van a reaccionar y van a golpear, ¿no? Esa es una reacción de agresividad. ¿Por qué? Porque estamos teniendo una reacción totalmente biológica, ¿no? Que es como que defendernos, ¿no? Y no tiene tal vez no se pensó de voy a hacerle daño a esta persona porque me golpeó. No, simplemente fue una reacción. Esto es lo que conocemos como agresividad. Es un rasgo conservado a lo largo de la evolución. Tiene ventajas para la supervivencia, ¿no? Probablemente si no tuviéramos agresividad, tal vez la misma vida humana no hubiera sobrevivido a tantos años, ¿no? Tantos siglos. Entonces, es un proceso adaptativo y que muchas veces se entiende como defensivo, ¿no? Ante el peligro, a la amenaza que es común. Por eso es que también en los casos de violencia muchas veces se evalúa cuando alguien reacciona frente a una violencia. No sé si conocen casos de agresiones mutuas, ¿no? Donde una pareja se está golpeando, viene el hombre, le tira un puñetazo y ella le araña. ¿No? Esta reacción podría considerarse agresividad porque se hace como respuesta automática a la defensa, ¿no? De que le están haciendo daño. La violencia, en cambio, no es algo tan natural, es algo que ha venido de evolución cultural. Tiene una carga de dolo, de querer hacer daño, de tener conocimiento de lo que estoy realizando y querer que esas consecuencias que van a traer la violencia se realicen, ¿no? Entonces, es un concepto aprendido, es un factor que va, viene cargado de agresividad, pero con algo más, ¿no? Con una carga sociocultural. Esta no se despliega de manera automática. Por ejemplo, en el mismo ejemplo de que viene alguien y les tira un puñetazo en la cara, ustedes no reaccionan, pero luego de un minuto se enojan mucho y van y le golpean un puñetazo a esta persona. Eso es violencia. ¿Por qué? Porque ya está cargada de conocimiento, de dolo, ¿no? Y ya no es de manera automática. Entonces, acá estamos hablando de violencia. Esta intención de querer hacer daño es importante, ¿ya? Y muchas veces los profesionales que evalúan la violencia no lo ven tanto todos los días que no terminan tomando en consideración estos conceptos, ¿no? Que son conceptos que no me los he sacado yo de la cabeza, sino que están en, a nivel mundial, ¿no? Porque ustedes si van a los manuales a nivel internacional, van a encontrar el concepto de agresividad. Ahora, nuestra normativa, ¿qué nos dice? Que la violencia es el uso intencional, es decir, toma en consideración que hay una intención de la fuerza o del poder, porque no siempre es mediante la fuerza. Muchas veces la violencia se realiza por poder, ¿no?
por también demostración de poder o por demostración de que tienes el control. Se realiza contra una persona o contra un grupo de personas, causando probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos, privaciones o afectaciones, ¿no? Pueden ser afectaciones emocionales, pueden ser afectaciones al cuerpo y la salud, ¿no? Entonces, la violencia va a tener una consecuencia, pero lo que es importante aquí es ver el uso intencional de esta fuerza o de este poder. Entendiendo esos dos conceptos, vamos a hablar de lo que es violencia de género, ¿ya? La agresividad no está condenada, la agresividad no es penada, no es delito, ni tampoco está sancionada, ¿ya? Claro, condenamos la violencia. Imaginemos que en ese primer ejemplo que les di, ¿no? De que alguien viene, les pega un puñetazo y ustedes se voltean y reaccionan y lo arañan. Ok, en ese ejemplo puede alguien venir y decir, ambos son violentos, pero luego de un análisis del caso se va a dar que en efecto la persona solo reaccionó defendiéndose, ¿no? Y no hubo un dolo acá. Y pues no va a ser sancionado. Ahora, para entender la violencia de género, tenemos que entender que existe la discriminación por razones de género. La discriminación es realizar un trato diferenciado hacia una persona o un grupo de personas, pero de forma negativa, ¿no? No se discrimina de manera positiva, se discrimina siempre de manera negativa. Por ejemplo, históricamente se ha discriminado a la población afrodescendiente, a la población negra, ¿no? Entonces, han sufrido discriminaciones por razones de raza, por razones de color de piel, ¿no? Entonces, la discriminación puede tener una causa que no es lógica, no es acorde a los derechos humanos, pero en la sociedad se da, ¿no? Se da. También, por ejemplo, existe discriminación por clase socioeconómica, ¿no? Hay personas que discriminan a clases socioeconómicas más bajas. Y la discriminación implica tratos despectivos, tratos de superioridad, ¿no? Hechos que van a afectar a la persona que recibe esta discriminación. Ahora, cuando hablamos de discriminación por razones de género, estamos hablando de la creencia de que hay un sexo superior al otro, ¿ya? Lo que conocemos como el machismo. El machismo, ¿no? Es la creencia o ideología de que todo lo masculino es superior a lo femenino. Esto no quiere decir que es una creencia de que los hombres son superiores a las mujeres. No, sino que lo masculino, o sea, lo que se asocia a lo que es de hombres, es superior a lo femenino. Por ejemplo, cuando estamos hablando de situaciones de sentimientos, por ejemplo, ¿no? Se asocia que las mujeres son más sentimentales, se asocia que las mujeres son más sensibles, ¿no? Cuando decimos eso, no estamos dándole un carácter positivo a esta característica, sino más bien dicen, las mujeres no pueden liderar porque son sentimentales, ¿no? Asociamos que esa característica, que para empezar no es de las mujeres, porque es propia de los seres humanos, ¿no? Ser sensible, ser sentimental, estamos asociándolo al género femenino y lo estamos asociando a inferior por ser femenino, ¿no? Entonces, de aquí parte, de esta creencia errada, equivocada, de que existe un sexo superior al otro, pero más que un sexo superior al otro, de que lo masculino es superior a lo femenino. Ahora, ¿por qué? Esto obviamente se debe a que nuestra sociedad ha vivido siglos de machismo, ¿no? Donde las mujeres no tenían derechos reconocidos, es más, eran consideradas parte de la propiedad del hombre, ¿no? Una mujer pasaba de ser parte de su padre a ser de su esposo. Entonces, eso de alguna manera sí ha tenido un efecto a lo largo del tiempo. No se puede, digamos, curar en 10 años lo que en 1000 años se dio, ¿no? No se va a lograr una igualdad de manera inmediata, eso es algo progresivo. Por eso es que todavía existen estas creencias que cada vez se dan de manera más sutiles, pero existen. Ahora, la discriminación de género sigue existiendo hasta la actualidad, de tal forma que a nivel universal, algunos países discriminan expresamente a las mujeres por su condición de mujer.
Acá en Perú tal vez no vemos una discriminación expresa, ¿no? Así como una propaganda de las mujeres son inferiores, pero si nos vamos más allá, ¿no? A los países, ¿se acuerdan de este país, Afganistán? Los países árabes, tenemos una, estamos en el mismo 2025, ¿no? Pero hay una condición en su sociedad súper distinta, ¿no? Donde las mujeres no pueden andar, por ejemplo, solo pueden andar con ropa tapada y que se les vea un pedacito de su ojo, ¿no? Entonces, acá están condicionando a las mujeres y las están obligando a vestir de cierta manera porque es impropio que se les vea con ropa descubierta. Incluso las mujeres no pueden hablar en público, ¿no? Y no es que esto sea de hace muchos años, no, se está dando en pleno 2025 en otro lugar del mundo, ¿no? Entonces, hay países que abiertamente discriminan a las mujeres por ser mujeres nada más, pero como parece tan ajeno a nuestra realidad, ignoramos, ¿no? Que existe y que se está dando a la fecha. Ahora, los derechos de las mujeres se ven a menudo vulnerados por algunos textos y enseñanzas religiosas, prácticas culturales y tradicionales, y por las diferencias en la educación, ¿no? En Perú también tenemos, por ejemplo, tradiciones, ¿no? De algunos lugares, o en la misma crianza, ¿no? De la sociedad, ¿no? De que mandan a estudiar a los niños y a las niñas, pues solo las hacen estudiar inicial primaria y ya secundaria no, ¿no? Porque no es tan necesario. Esto cada vez se está reduciendo, pero todavía se sigue dando en algunas regiones de nuestro país, ¿no? Entonces, que en nuestro entorno no suceda, no quiere decir que esa discriminación no se está dando en otro lugar, ¿no? Y en nuestro propio país viene realizando. Entonces, la discriminación de género incluso puede legitimarse a través de leyes. Puede haber leyes que más bien perpetúen la discriminación de género y la dejen pasar, ¿no? La normalicen. Entendiendo eso, vamos a lo que es violencia de género, ¿no? ¿Qué es la violencia de género? ¿Por qué de género? ¿Por qué estamos hablando de género si venimos a hablar de violencia contra la mujer? Porque la violencia contra la mujer no es simplemente la violencia que sufre una mujer por ser mujer. O sea, no es que digamos, Manuela sale a la calle hoy día, la atropella un carro y ya, eso es violencia contra la mujer. Eso no es violencia contra la mujer. La violencia contra la mujer que conocemos en la ley 30364 se refiere a una violencia de género. ¿Ya? Por eso es que tenemos que entender este concepto para recién poder comprender a qué nos referimos. Porque si ustedes estudian la ley 30364, no hay claridad sobre lo que significa sufrir violencia por ser condición de mujer. Simplemente dice, es la violencia que sufre una mujer por su condición de tal, ¿no? Entonces muchos se podrán preguntar, ¿y qué quiere decir esa condición de tal? Esa condición de tal justamente es la violencia de género. Volvamos, no se preocupen, todo tiene un sentido lógico y no está aquí por las puras. La violencia de género el concepto se vino desarrollando primero a nivel internacional y se refiere a todo acto dañino dirigido contra una persona o un grupo de personas en razón de su género, ¿ya? ¿Esto qué quiere decir? No solamente hombres y mujeres, sino también acá pueden entrar comunidad LGBT. Tiene su origen en la desigualdad de género, el abuso de poder y la existencia de normas dañinas. El término se utiliza principalmente para subrayar las diferencias estructurales de poder basadas en género. Acá tenemos que entrar a una palabrita que se llama roles de género y estereotipos de género. Tal vez nunca lo hemos escuchado, por ahí lo hemos oído, pero no sabemos bien de qué trata. Los roles de género son aquellos roles que les damos a los hombres y a las mujeres por ser hombres y mujeres. Por ejemplo, si ustedes ahorita están en la casa, en su casa, y se va la luz, ¿no? Se va la luz ahorita en su casa. Y está el papá, la mamá y la hija. Probablemente le digan al papá, ¿no?
Ay, fíjate qué ha pasado, fíjate a ver la electricidad, qué ha sucedido, ¿no? Si, o si se va el agua, o si se pasa algo en la cañería, tú arréglalo, ¿no? ¿Por qué? Porque se asocia que es un rol de género que los hombres arreglen todas las cosas de la casa, ¿no? Hay hombres que no saben arreglar las cosas de la casa, no porque no sean hombres, sino porque esto es una conducta aprendida, no es innata a los hombres, pero se asocia que es para los varones. Ese es un rol de género, ¿no? O por ejemplo, nuevamente, están en casita y viene alguien con su hijito bebé y se tiene que ir al baño un rato y le dice, te encargo. ¿A quién le va a encargar? ¿A la mamá o al papá? Probablemente se lo encargue a la mamá, ¿no? Porque en su cabeza ya indirectamente, ¿no? Ya está muy impregnada esa idea de que la mamá va a saber cuidar mejor al bebé que el papá, ¿no? Entonces se asume que el rol de género, el rol de las mujeres es el cuidado, ¿no? Entonces, este tipo de creencias, que son creencias, no son verdades, son roles de género. Ahora, los roles de género probablemente nos los enseñan desde que nacemos, ¿no? Desde que nacemos, desde que vamos al colegio, desde que el profesor nos asigna ciertas tareas o desde que los juguetes que nos compran, algunos son rosados, algunos son azules, ¿no? Entonces, los roles de género y los estereotipos de género están presentes desde toda la crianza y por eso es que es muy difícil sacarlos. Y por eso también es que pensamos que son verdades, ¿no? Por ejemplo, la fuerza. Si hoy vamos y le preguntamos en la calle a las personas quiénes son más fuertes, los hombres o las mujeres, probablemente la mayoría nos responda los hombres, ¿no? Y esto no es porque sea una verdad absoluta. Sí, probablemente cuando vamos a evaluar fuerza hay hombres más fuertes que las mujeres, pero la fuerza no es algo innato, es algo que también se va desarrollando y construyendo. ¿Y quiénes desarrollan la fuerza? Normalmente los hombres, porque a los hombres se les exige ser fuertes. En cambio, a las mujeres no se les exige eso, a las mujeres se les exige otras cosas, por ejemplo, ser bonitas, ¿no? Entonces, estos son estereotipos que tenemos en nuestra cabeza y que ya damos como si fueran verdades, ¿no? Pensamos que esta es la verdad absoluta, entonces muchas veces tiene que venir alguien y decirnos, esto no es una realidad, sino es una creencia y por tanto puede ser cambiada, ¿no? Ahora, estas creencias de estereotipadas pueden desarrollar violencia de género. ¿Por qué? Porque si yo creo, ¿no? que existen roles para el hombre y la mujer, y yo creo en mi idea errada que las mujeres tienen que obedecer todo lo que dice el marido, puedo ejercer violencia cuando esta mujer no cumple ese rol que yo le asigné, ¿no? Si la mujer tiene que obedecer al marido y ella un día decide salir con sus amigas sin avisar, puede ser que llegando a casa él la golpee, ¿no? Y la golpea por no cumplir ese rol que él le ha asignado. Este es el problema de los estereotipos, ¿no? Que cuando están tan arraigados en una persona pueden desarrollar conductas violentas. Ahora, no solamente de conductas de violencia física. Ok, nos hemos ido a un ejemplo muy extremo. Ya, probablemente, doctora, esta persona no sabe manejar sus emociones, ¿no? ¿Cómo va a golpearla solo por salir con sus amistades? Ok, vamos a un ejemplo más sutil. Igual, la idea de estereotipos de género donde las mujeres no pueden ser buenas líderes porque son sentimentales, porque les da la menstruación, ¿ok? Son hormonales. Entonces, cuando tengamos en una empresa la decisión de poner a alguien en la cabeza y tengamos a un hombre y una mujer, tal vez a una mujer con más capacidades, pero frente a esta idea de que no, ella es hormonal, ella es sentimental, puede ser que no sea tan buena líder, voy a poner al hombre, ¿no? Viene a generar estas ideas de desigualdad y pone en una diferencia de condiciones. Ahora, no quiere decir que la violencia de género siempre la sufran las mujeres. No es así. La violencia de género también puede afectar a los mismos hombres, a los niños,
a personas que no cumplen con el rol estereotipado. Ahora vamos a ir a eso. Pero entonces, ¿qué tipos de violencia de género existen? Pues pueden existir violencias de tipo sexual, físico, psicológico, económico, esto es según la ONU, ¿no? Y puede darse tanto en el espacio público como en la esfera privada. Normalmente nosotros pensábamos, ¿no? En Perú, por ejemplo, teníamos una ley que era la ley de violencia familiar, pensando que la violencia solo sucede dentro de la familia. Pero si nosotros vamos a la calle y una mujer sale a la calle o toma un bus público, puede sufrir acoso también, acoso sexual. Y el acoso sexual es un tipo de violencia de género también. ¿Por qué es un tipo de violencia de género? Porque acá es una clara connotación del agresor, ¿no? De quien realiza este acto, de demostrar su poder, ¿no? Porque puedo, lo hago, ¿no? Porque puedo, voy y te toco. Porque puedo, voy y te digo cosas groseras, ¿no? Entonces es una demostración de poder al final. Y este agresor probablemente no lo haga con otro hombre, ¿no? No va a ir, no va a salir un hombre y va a ir y le va a tocar el trasero. ¿Por qué lo hace con una mujer? Justamente por esta idea machista, ¿no? Esta idea de que a las mujeres se las puede tocar. Si, por ejemplo, va con un vestido, dice, ah, porque ella sale con un vestido, yo lo hago. O incluso podemos encontrar discursos de justificación de violencia, ¿no? Donde dicen, ah, pero ¿por qué salió con esa ropa? ¿No? Como si eso justificara la violencia que sufre la persona. Entonces, este tipo de creencias, nuevamente, ¿no? Puede desembocar en violencia tanto en la esfera privada, que es el hogar, como en la esfera pública. Ahora, ¿cuáles son las manifestaciones de esta violencia? Puede ser amenazas, manipulación, también violencia de pareja, el matrimonio infantil, ¿no? Justo veníamos de una clase donde les decía, ¿no? Ya no está vigente el matrimonio infantil, por fin se derogó, ¿no? En el año 2024 se derogó el matrimonio infantil, pero sí se permiten las convivencias infantiles. Entonces esto es incoherente, ¿no? ¿Cómo pueden permitir a una niña de 15 años convivir con un hombre de 30? Claro, esto moralmente se ve mal, pero no solo moralmente es malo, sino que puede ser una situación que ponga en riesgo a esta adolescente, ¿no? Porque la pone en riesgo de sufrir violencia sexual, violencia económica, dependencia, violencia psicológica, ¿no? ¿Qué más? Pues hay otros tipos de manifestaciones como la trata de personas, la mutilación genital femenina. No sé si conocen lo que es la mutilación genital femenina, que en algunos países se da, no sé si en Perú se da esta tradición, ¿no? De mutilarle el clítoris a las niñas desde chiquitas, porque se considera que el placer es malo para la mujer, ¿no? Entonces, como las mujeres no pueden sentir placer ni deben sentir placer, se les mutila el genital a fin de que ellas pues sean más atractivas frente a su futuro esposo. Esta es una conducta claramente machista, ¿no? Que todavía se practica en muchos países y me parece que en alguna región de Perú también, pero no estoy muy segura. Bien, entonces, todo esto es lo que es violencia de género, ¿no? Y la violencia de género pues trae desigualdad. Pero a ver, ¿la violencia de género es igual a la violencia contra la mujer? Hemos estado hablando un poco de ya, existe discriminación por género, que es básicamente la discriminación porque alguien no encaja en los roles de género que se le asigna o en los estereotipos de género que yo tengo. ¿Eso será igual a violencia contra la mujer? ¿Ustedes qué opinan? Wow, tengo 16 mensajes en el chat. Vamos a ver qué es. Jordi nos dice que en los países árabes la discriminación hacia las mujeres parte desde los aspectos políticos y jurídicos. Claro, no solamente es cultural, sino que también la ley lo regula, ¿no? O sea, la ley en vez de ayudar a la evolución de los derechos, más bien favorece a la desigualdad, ¿no? A ver, ¿qué más dice?
Marisol nos dice, doctora, en el Perú jamás se han mutilado genitales a las niñas, no es parte de nuestra cultura, pero sí hubo los matrimonios en adolescentes. Sí, la verdad, Marisol, no estoy segura si en Perú me pareció que sí, hubo casos de mutilación en una región, pero no tendría la información 100% segura. Pero a ver, vamos a la pregunta, y ya que están en el chat. ¿La violencia de género es igual a la violencia contra la mujer? ¿Ustedes qué creen? A ver, los leo sus respuestas. ¿Será igual? ¿Tiene relación? ¿Por qué hablamos de violencia de género si hoy día vinimos a hablar de violencia contra la mujer? A ver, ¿qué piensan? No es igual, dicen no es igual, creo que no. Bien, me alegra que estén contestando algunas personas. Pues yo creo que todos estamos como que en esa línea de que no es igual, pero sí hay una relación, ¿no? Sí hay una relación entre la violencia de género y la violencia contra la mujer. Ahora lo vemos, no se preocupen. ¿Cuál es la diferencia? Bien, la violencia de género, como vine diciendo, es toda forma de violencia que se va a ejercer sobre una persona en razón de su género y se va a manifestar cuando esta persona o este grupo de personas no se ajuste a los roles tradicionales asignados. Como dije, ¿no? Por ejemplo, una mujer que tiene muchas parejas, imaginemos, una mujer que tiene muchas parejas sexuales. No se ajusta al rol tradicional de una mujer, tiene que ser recatada, una mujer tiene que em, estar con solo una persona o muy pocas personas, ¿no? Entonces, a las mujeres, yo sé que esa es una creencia machista, pero que es una creencia que a la fecha sí existe, se las juzga por tener diferentes parejas sexuales. Entonces, bajo esta lógica, alguien podría decir, esta mujer no vale nada porque tiene muchas parejas sexuales, ¿no? Y en efecto, el que tenga ella muchas o pocas parejas no define su valor, ¿no? ¿Por qué? Porque si vamos igual con los hombres, ¿no? Si un hombre tiene muchas parejas sexuales, eso no define su valor como persona, ¿no? Entonces, eso no es una justificante para ejercer violencia contra esa persona. Entonces, una persona podría venir y decir, o Pepito viene y dice, María tiene muchas parejas, ella es esto, 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 y en una fiesta la emborracha y abusa sexualmente de ella. Y luego él dice, se lo merece porque ella pues siempre sale con un montón de hombres. Esto claramente es una manifestación de la violencia de género, ¿no? Como María no encaja en su rol tradicional de lo que debe ser una mujer, entonces él siente que tiene la potestad de poder hacer esto con ella. Y por ahí puede haber otra amiga, ¿no? Que, no sé, Juanita. Juanita sí encaja dentro de lo que es una mujer, y a Juanita pues la trata de maravilla, le trae flores, es el hombre más caballeroso del mundo, pero ¿por qué? Porque Juanita sí encaja con lo que va con su estereotipo de género, ¿no? Entonces, acá claramente, ¿cuál es el problema? Que esta creencia de él termina conduciendo a que justifique la violencia que realiza, ¿no? Porque incluso esta persona puede creer que lo que hizo es correcto, ¿no? Decir como que yo no hice nada malo, ¿no? Entonces, ese es el problema de la violencia de género. Ahora, la violencia de género, como tiene su raíz en justamente estos roles tradicionales, pueden sufrirla las mujeres, de hecho la sufren mucho las mujeres, pero también pueden sufrirla los niños, las niñas, las personas trans, las personas no binarias, los mismos hombres pueden sufrir violencia de género. Hombres que no cumplen con el rol tradicional. Imaginemos un hombre que es muy atento en su casa, que siempre que lo invitan a jugar fútbol dice no porque hoy día tengo que hacer la tarea con mi hijo o no porque me toca lavar la ropa. Entonces, al toque sus amigos empiezan a decir, él es un pisado, ¿no? Él es una persona que lo mandonea a su mujer, ¿no? Y empieza a sufrir
un tipo de presión social que incluso puede conducir a sufrir violencia de parte de los mismos varones por no cumplir con ese rol tradicional, ¿no? Entonces, los hombres también pueden ser víctimas de violencia de género. No es muy usual, o mejor dicho, no es muy usual visibilizar este problema, porque pues muchos hombres lo que deciden frente a esta problemática es mejor encajo en lo que la mayoría quieren, ¿no? En la presión social para no ser víctima de violencia, ¿no? Entonces, al final también hay hombres accediendo a la presión social para no ser víctima de esta violencia. Y acá es donde viene la violencia contra la mujer, o la violencia que nos dice la ley 30364, porque la ley 30364 dice que condena a todo tipo de violencia contra la mujer y que uno de los sujetos de protección es la mujer durante todo su ciclo de vida, desde niña, adolescente, adulta, adulta mayor. Entonces, la ley 30364 quiere prevenir, pero además sanciona las violencias que sufren las mujeres por el hecho de ser mujeres. Pero cuando dice este término, se está refiriendo a violencia machista, ¿no? La violencia que sufren las mujeres en un contexto de violencia machista, en un contexto donde ella sale de los roles tradicionales asignados y por ello es que sufre violencia. Es por eso que la violencia dice la ley 30364 no es cualquier violencia que le pase a una mujer, como dije. No es que pues yo salga a la calle y viene alguien y me atropella, ¿no? Porque estaba ebrio. Y por eso es violencia contra la mujer porque yo era mujer. No, acá no era violencia contra la mujer. Me atropelló porque pues lamentablemente estuve en el camino de esta persona. Pero pudo ser un hombre, pudo ser un niño, ¿no? Entonces, pudo ser cualquiera. Acá no hubo una intención de hacerme daño por mi condición de mujer. Simplemente me atropelló porque pues lamentablemente yo estaba ahí y él estaba ebrio manejando. Diferente fuera, ¿no? Si yo salgo a la calle y mi ex pareja está en un carro y me ve y dice, ay, esa maldita la voy a atropellar y me atropella, ¿no? Ahí sí sería violencia de género, probablemente. Y aquí sí estaría protegido por la ley 30364, porque la intencionalidad justamente fue hacerme daño por mi condición de mujer, ¿no? Entonces, hay que diferenciar estos conceptos. Yo sé que al principio es un poco complicado porque para quienes no utilizan el término constantemente puede ser un poco complicado, pero pues es algo que mientras más lo vayan practicando, lo van a poder diferenciar más rápido. ¿Ya? Entonces, busquemos siempre esta idea de, en un contexto machista, se dio esto en un contexto machista, se dio esto porque ella no cumplía el rol que él buscaba, hubo estereotipos de género que guiaron la actitud violenta que realizó esta persona. Estas preguntas nos podrían ayudar a identificar cuándo es un caso de violencia contra la mujer por razones de género, ¿no? Ahora, em, ahí dice el cuadrito naranja. Toda violencia contra las mujeres, entendiendo la violencia del marco de la ley 30364, sí es violencia de género, pero no toda violencia de género va a ser dirigida contra mujeres. Hay violencia de género que va a ser dirigida contra otras personas. ¿Ok? Un ratito. Bien, sigamos. Ah, tenemos muchas preguntas otra vez. A ver, vamos a ver. Alejandra nos pone, ¿no? Justamente una retroalimentación. Bien, Alejandra. Lo que entendí de lo que mencionó es que la violencia de género puede darse tanto en contra de hombres como de mujeres, mientras que la segunda es más específica, una relación género-especie. Claro, es una relación género-especie. La violencia contra las mujeres es una forma de violencia de género, ¿no? Es una forma de la violencia de género. Es como que el cuadro general es violencia de género y dentro de eso hay violencia contra mujeres. Pero también dentro de la violencia de género podemos encontrar, por ejemplo, la violencia contra las mujeres trans o contra las personas de la comunidad LGBT. Ya, no metiendo mujeres, un hombre gay.
Un hombre gay no cumple con los estereotipos tradicionales de lo que debe ser un hombre y por eso sufre violencias, ¿no? Y él sufre violencias de género. Solamente que en nuestro país, pues estamos un poco atrasados en el tema del reconocimiento de derechos de la comunidad LGBT. Por eso es que no se aborda tanto esto, pero sí están protegidos, es decir, sí pueden acudir, sí pueden ir al centro de emergencia mujer, ¿no? Sí hay una protección legal, pero la violencia que sufre este hombre por ser gay es una violencia de género. Uno de estos casos lo voy a poner justamente al final, que es el caso de Azul. No sé si ustedes alguna vez escucharon el caso de Azul, que es un caso peruano, ¿no? De que no era un hombre gay, sino era una persona trans, es decir, un hombre que había transicionado a mujer y los policías la violaron, ¿no? Bajo la consigna de decir, bueno, mientras la violaban, decían, a ver, si realmente eres mujer, tienes que aguantar esto, ¿no? ¿Por qué? Porque como no cumplía con el rol tradicional de lo que debería ser un hombre, como castigo comenzaron a violentarla, ¿no? Entonces, esto evidentemente es una idea que viene del machismo, de la violencia de género. Entonces, Azul sufrió una violencia de género sin ser necesariamente una mujer, ¿no? Pero, claro, porque no coincidía con el rol estereotipado. Ahora, Azul sí es una mujer trans y no vamos a entrar ahorita en el debate de si es mujer o no, pero si igual vamos a la comunidad LGBT en general, como dije, las personas gays también sufren violencia de género. ¿Qué más nos dicen las preguntas? No es igual, dice, la violencia de género como violencia de la mujer, porque en una tiene que ser condición de mujer. En efecto, ¿no? La violencia que protege la ley 30364 no es la violencia de género en teoría, sino es la violencia contra las mujeres. Entonces, acá puede dejar en desprotección a ciertas personas que sufren violencia de género y no son mujeres. Pero bueno, nuestra ley está así tal cual. Ahora, nuestra ley sí protege a las mujeres trans, ya no discrimina a las mujeres trans. Así que al menos a este grupo también los protege. ¿Qué más nos dicen los comentarios? Ah, la violencia de género. No se vayan tanto a la identidad de género, estimados, estimadas. No es importante para este concepto. Lo que importa acá son los roles de género, es decir, los roles que les ponemos a los hombres y las mujeres, ¿no? No entren al cuadro de la identidad sexual de cada persona. Sí puede esto conducir a violencia de género, pero a la fecha nuestros casos en mayoría que se ven en la ley 30364 son casos donde no cumple esta mujer con el rol que se le asigna como mujer y no cumple este hombre con el rol que se le asigna como hombre, ¿no? Por eso es que se da violencia contra estas personas. Bueno, sigamos. Entonces, la violencia contra la mujer y la violencia de género, la relación, ¿no? El rol que se atribuye a hombres a mujeres se aprende y cuando no se obedecen estos requerimientos, aumenta el riesgo de ser castigadas y también castigados, ¿no? Es decir, el rol que te corresponde como hombre o como mujer te lo van enseñando desde la infancia. Cuando no cumples estos roles, estos requerimientos de la sociedad, puedes ser castigado. El castigo puede ser un castigo social como el aislamiento, ¿no? El que ya no te hablen en el colegio porque eres el raro, porque eres el afeminado, ¿no? Entonces, eso es un castigo social. Este es el marco en el que generalmente se lleva a cabo la violencia contra las mujeres y que engloba delitos contra la vida, la integridad física, psíquica, libertad sexual, mutilación genital, la trata de personas, ¿no? Donde la mayoría de víctimas son niñas y adolescentes, la prostitución forzada, delitos contra la libertad sexual, entre otros. Entonces, en su mayoría son delitos cometidos por hombres sobre mujeres. Y más adelante vamos a hablar sobre qué tipo de víctimas justamente son las que sufren estas violencias. Porque cualquier mujer puede sufrir esta violencia, sí,
pero hay ciertas condiciones que hacen a una mujer más vulnerable para sufrir esta violencia. Por ejemplo, la edad. Una adolescente es más propensa de sufrir acoso sexual en la calle que una mujer de 30 años. Claro, una mujer de 30 años también puede sufrir acoso, pero el nivel de diferencia en el acoso que sufre un adolescente es muy distinto. ¿Por qué? Porque el adolescente es más vulnerable, todavía no sabe cómo enfrentar este problema y eso es algo que aprovecha la figura agresora, ¿no? En el 95, la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer que se celebró en Beijing, que fue muy importante para los derechos de las mujeres, acuñó el concepto de violencia de género como una parte de la violencia cultural que se ejerce, ¿no? Esto es muy cultural, claro, porque venimos, como dije, de una sociedad donde las mujeres ni siquiera tenían derechos y lo han ido adquiriendo poco a poco, pero eso no quiere decir que ya por sacar una ley se acaba la desigualdad. Porque una ley diga hombres y mujeres son iguales, no quiere decir que la desigualdad real que existe se va a acabar. Se tiene que trabajar con las personas eso, ¿no? Esto es algo más cultural. Ahora, nos dice también que en Beijing se vio que la violencia partía mayoritariamente de hombres sobre las mujeres, ¿no? Y se manifestaba como una técnica de control que permitía a los hombres mantener a las mujeres en una situación de inferioridad y subordinación. Es decir, ¿por qué se ejercía mayormente de hombres hacia mujeres? Porque era una manera de controlarlas. Ahora, ¿por qué se ejerce a la actualidad? Igual, para controlarlas, ¿no? Porque todavía hay esta creencia de que si una mujer no cumple con estos roles, no todos los hombres, claro, pero muchos piensan, ¿no? Que si no cumple con estos roles, más bien están perdiendo poder en la relación y por eso es que se da esta dinámica. Ahora, estas ideas, estas creencias no son solamente de los hombres, también las mujeres las tienen. Así que hombres y mujeres colaboran para que haya una sociedad con tanta desigualdad, ¿no? Las mujeres pueden estar criando con machismo, así como los hombres pueden estar criando con machismo, porque es una idea, ¿no? Es una idea, es una creencia que está impregnada socialmente. Ahora, la violencia hacia las mujeres tiene un fuerte poder simbólico, porque reafirma la idea de subordinación femenina, ¿no? Que es una idea que se quiere mantener. Más adelante puse la noticia, pero no sé si ustedes vieron la noticia del Chicharito. ¿Alguien vio la noticia del Chicharito? ¿Sabe de qué va? Es un futbolista, ¿no? Pero bueno, creo que puse por ahí la noticia del Chicharito, donde él decía, ¿no? Mujeres están como, dijo, dejen a los hombres ser masculinos, ¿no? Están como fracasando al no dejar que ellos provean, al dejar que ellos las cuiden, ¿no? Entonces, lo que él buscaba, este futbolista, era que volvamos a los roles tradicionales, ¿no? Volvamos a los roles donde la mujer depende del hombre económicamente y lo cuida, ¿no? Y el hombre provee y el hombre hace esto que otro, ¿no? Entonces, él tiene una concepción machista y basadas en ideas muy desiguales, ¿no? Donde los hombres y las mujeres se tienen que relacionar de esa forma. Y si una mujer más bien no quiere eso, quiere tal vez más igualdad, quiere trabajar, quiere tal vez tener sus propios ingresos, está entorpeciendo la masculinidad de los hombres. Esto es lo que básicamente decía, ¿no? Entonces es increíble porque pues claro, hablamos de una igualdad en 2025, pero todavía no podemos negar que hay muchas personas o muchos grupos de personas que no quieren esa igualdad, sino quieren mantenerse en los roles tradicionales de antes, ¿no? Y la violencia hacia las mujeres aquí viene a ser instrumental, porque ¿cómo logramos, o bueno, cómo logran que estos roles tradicionales se mantengan si las mujeres cada vez quieren más derechos, las mujeres cada vez quieren igualdad? Pues a través de la violencia. La violencia se forma como una herramienta para controlarlas, ¿no? Y para que no se logre esta igualdad que buscan, ¿ya? Entonces, obviamente todo esto es muy conceptual, pero a nivel práctico sí se da. Y evidentemente contribuyen hombres y mujeres para que se dé esta desigualdad, ¿no? No es algo solamente de hombres o solamente de mujeres.
Bien, bien, bien. Vamos a ver los mensajes. Por aquí John nos dice, buenas noches. Muchas mujeres aprovechando su condición de ser mujer agreden a los varones. Coméntanos si debe ser sancionado. De hecho, existen sanciones para la violencia que se realiza en la familia. Justamente vamos a eso en esta diapositiva. Los hombres pueden ser víctimas de violencia de género, pero estos no están protegidos por la 30364. La violencia de género sufrida por hombres no está protegida, así tal cual no, ¿no? Mayormente está protegida la violencia con la comunidad LGBT. ¿Dónde sí está protegida la violencia que sufren los varones? En la violencia familiar. Si, por ejemplo, acá John nos ponía, ¿no? Esta mujer aprovecha su condición de mujer para agredir al señor. Sí, puede estar pasando, ¿no? Porque también hay mujeres que pueden agredir a sus parejas. ¿Qué es esto? Violencia en el grupo familiar, ¿no? Acá este hombre puede estar sufriendo violencia en el grupo familiar. ¿Y puede denunciarlo? Claro que sí, porque él también puede ser víctima, ¿no? La violencia puede sufrirla también un varón. Y acá, pues él tiene que, igual que una mujer, ¿no? Cuando denuncia, mencionar el hecho, si tiene pruebas, pues traerlas, si no las tiene, en su sola declaración basta. Pero hay una dificultad que enfrentan los hombres que denuncian. De hecho, las mujeres que denuncian también, ¿ya? Porque muchas mujeres que denuncian no les quieren recibir la denuncia si no tienen un golpe físico que se ve ahí, ¿no? O quieren verlas con su moretón o desangrando, ¿no? Y les dicen, no, pero no tienes nada. Si así es con las mujeres, imagínense con los hombres. Los mismos policías, ¿no? Muchas veces no quieren recibir las denuncias de varones porque lo primero que es, ¿qué? ¿Cómo tú vas a sufrir violencia de parte de tu esposa? ¿Acaso no eres hombre? ¿No? Entonces vamos con el primer filtro, ¿no? Donde no debería ser así. Realmente las instituciones no están para juzgar a la víctima, sino están para atender. Pero sucede lamentablemente, ¿no? Como dije, si a las mujeres mismas no les quieren recibir las denuncias, pues para un hombre también va a ser bastante complicado. Aún así, este hombre puede denunciar, ¿no? Si es un hombre informado, conoce sus derechos, puede decir, me tienes que recibir la denuncia porque estoy sufriendo violencia familiar, ¿ok? Pones, no me quieren atender, llamo al 1818, inspectoría, ¿no? Y al final te van a terminar atendiendo, ¿no? Porque conoces tus derechos, pero no es tan fácil, pues, ¿no? Esa es una realidad que ya escapa de la ley. La ley sí protege a este hombre que sufre violencia. El problema es los profesionales que atienden, ¿no? En estos servicios. A ver, otra pregunta, estoy leyendo al azar. Bueno, hay muchos comentarios, ¿no? De tanto el hombre también puede sufrir violencia. Y en efecto, sí puede sufrir violencia y sí puede denunciarla, ¿ya? Entonces, si ustedes tienen un caso así, pues asesórenlo, ¿no? Díganle sus derechos para que cuando vayan, lamentablemente quienes ejercen violencia contra este hombre son los mismos policías, ¿no? Que invisibilizan la violencia que sufre. Pero con información esta persona puede lograr poner su denuncia. Mm, muchas preguntas sobre eso, pero espero que hoy día quede claro que los hombres también pueden denunciar y que sí están protegidos por la 30364 cuando es violencia familiar. Ujú. Ya, entonces sigamos. Como todas las preguntas son sobre lo mismo, vamos a la violencia familiar. Violencia entre integrantes del grupo familiar. A ver, dentro de la familia se dan muchas dinámicas de poder que muchas veces pueden desencadenar violencia, ¿no? Y esta violencia es toda aquella que causa daño físico, psicológico, sexual o económico ejercido por una persona contra otra. Ahora, tiene que haber un vínculo de parentesco, convivencia o responsabilidad. Lo bueno de la ley 30364 es que evoluciona en el concepto de familia. Antes se pensaba que la familia pues era una familia solamente papá, mamá, hijos. Ahora entendemos que las familias pueden ser muy diversas, que no hay un solo tipo de familia, sino más bien muchas familias. Puede existir una familia constituida por una madre con su hijo, con un padre con su hijo y
una familia ensamblada, ¿no? Puede haber una familia donde no haya padres, sino solo haya abuelos y nietos. Sigue siendo una familia. Puede haber una familia donde sean dos personas del mismo sexo conviviendo con sus hijos o sin sus hijos, ¿no? Imaginemos dos mamás con sus hijos conviviendo. Es una familia, ¿no? Puede haber una familia donde lo críen los hermanos a sus hermanos pequeños. También es una familia. Entonces, los tipos de familia han variado con el tiempo y lo bueno de esta ley es que reconoce que en efecto estas familias también merecen protección. Por ejemplo, antes se consideraba muy importante el matrimonio, ¿no? Y como que todas las protecciones que se hacían eran a personas casadas. Hoy en día sabemos que el matrimonio ya casi no es la figura que prima en su mayoría, sino que hay muchas convivencias, ¿no? Y las convivencias también son protegidas. Entonces también la ley 30364 los protege. Incluso, ¿no? Personas que han tenido hijos en común y no viven juntas. ¿Por qué? Sucede a veces, ¿no? Que tienen un hijo, pero no van a vivir juntas porque ya estaban separadas o porque solamente estuvieron una sola vez, pero no quieren vivir. Entonces, nunca vivieron juntas. Igual son familia porque los une un hijo, ¿no? Entonces, estas personas también entran dentro de los sujetos de protección de la ley 30364. Ay, por eso ahí ven ustedes en la segunda viñeta. Puede ocurrir la violencia entre padres, madres, hijos, hijas, hermanos, tíos, abuelas, parejas, exparejas, con o sin convivencia, ¿no? Entonces, esto es lo que conocemos como integrantes del grupo familiar. Aquí dentro de estas violencias puede haber violencia de pareja, que es justamente la que mencionan algunos de los comentarios, ¿no? La violencia de pareja, aquí sí entra hombre y mujer. Puede sufrirlo tanto la mujer como el hombre, ¿no? Y es una forma común de violencia familiar que es denunciable. Es el mismo protocolo. Ahora, cuando una mujer sufre violencia de parte de su pareja, pero ya no es una violencia solo por ser familia, sino es una violencia por su condición de tal, ahí se activa su alerta. ¿Qué cosa era por su condición de tal? Una violencia machista, ¿no? Basada en un contexto machista. Cuando una mujer sufre ese tipo de violencias, ya no es violencia familiar, sino es violencia contra la mujer, ¿ya? Entonces, imaginamos que en casita de nuestra vecina, la vecina pues sufre controles excesivos, ¿no? Cada vez que sale, su pareja le llama cada rato, cada 15 minutos. ¿Dónde estás? Mándame foto, ubicación real, en tiempo real, ¿no? Ya. Este tipo de control es una alerta de que acá puede estar habiendo violencia, ¿no? Celos excesivos, control de dónde está, con quién está, ya. Y esto puede desencadenar violencia al final, porque cuando tal vez llega tarde o no le contesta la llamada, puede ocasionar insultos, puede ocasionar incluso violencia física, ¿no? Acá ya no estamos hablando de violencia de pareja, sino acá ya estamos hablando de violencia de género, de violencia hacia la mujer, porque ya se está ejerciendo en un contexto machista, ¿no? En un contexto donde esta mujer no está cumpliendo con los roles que él le ha asignado como mujer. ¿Ok? ¿Cuándo sí es violencia de pareja? Por ejemplo, ¿no? Están discutiendo porque algo pasó con el hijo, se cayó y dijo, ah, es tu culpa, no es tu culpa, tú lo hiciste, y se ponen a pelear y se empiezan a golpear. Acá es violencia familiar, acá no hay violencia de género, acá es una violencia familiar que se dio en un contexto, ¿no? De familia. Entonces, hay que entender la diferenciación de los términos. Yo creo, miren, acá justo puse, ¿no? El mensaje machista de Chicharito, que se ha vuelto muy viral, ¿no? Porque me parece que lo han retirado de de la liga de fútbol donde estaba, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque se deslindaron de los mensajes, ¿no? Que ya habían sido tal vez muy evidentes, ¿no? En el tema del machismo, porque él venía subiendo videos desde hace mucho tiempo, ¿no? Diciendo cosas coherentes a veces y cosas muy incoherentes, ¿no? Más incoherentes que coherentes, ¿no? Porque pues así suele pasar, ¿no? No siempre se dice cosas
100% incoherentes, por ahí pueden salir cosas coherentes. Por ejemplo, el mencionar que los hombres tienen que amarse más a sí mismos es un mensaje positivo, pero luego decir, ¿no?, que los hombres tienen que cumplir el rol estereotipado de ser masculinos, de ser proveedores, de que las mujeres tengan que servirlos o ser las protegidas y las débiles, ya viene a ser un discurso machista, lamentablemente, ¿no? Entonces, este es un ejemplo claro de cómo está normalizado este tipo de discursos y todavía vemos a mucha gente que dice, sí, esto es real, ¿no? Entonces, más allá de que uno piense así, sea bueno o sea malo, es empezar a cuestionarnos de dónde viene este pensamiento, por qué creemos que esto debe ser así. Si son creencias al final, ¿por qué no las cuestionamos? ¿Qué tanto va a ser influenciar o qué consecuencia va a tener el cambiar estas creencias, ¿no? El problema de estas creencias es que pueden desembocar violencia, ¿ya? Por ejemplo, acá pongo otra noticia, ¿no? En Piura, sujeto asesina a profesora de inicial y luego se quita la vida. Acá, pues, el contexto había sido, ¿no? Que había habido que eran pareja, ¿no? Entonces, esto es un feminicidio, ¿no? Acá, por ejemplo, el término feminicidio también es un término bastante controversial porque se piensa que se sanciona o se le da más pena a alguien que asesina a una mujer, pero no es así. Nuevamente, ¿no? El ejemplo que puse de yo salgo a la carretera y me atropella un carro, eso no es feminicidio. Pero tú eres mujer, no importa, no quiere decir que el feminicidio castiga a todo aquel que mata a una mujer solo por ser mujer. No, la castiga por su condición de tal, teniendo en cuenta lo que hemos estudiado hoy día, que es la violencia de género, ¿no? Entonces, igualito acá, acá sí es un contexto de violencia machista, ¿no? Porque muere apuñalada por su pareja, ¿no? Ya de por sí que sea su pareja, hay un conducto, ¿no? Hay una relación afectiva. Y lamentablemente, la violencia que sufren las mujeres en su mayoría son de parte de un ser querido, normalmente la pareja, ¿no? Entonces, esa es la problemática que se observó hace muchos años cuando se creó la ley de violencia, la 30364, que hasta la fecha persiste, ¿no? Que si bien los hombres mueren más en el día, si vamos a una estadística, los hombres mueren más que las mujeres, pero mueren más a manos de otros hombres, mueren más también por conductas de riesgo y mueren más a manos de extraños. Sin embargo, cuando vamos a la tasa de estadística de mujeres, las mujeres mueren más a manos de sus propias parejas, de sus hijos, de personas que ellas aman y cuidan, ¿no? Entonces es un contexto muy diferenciado. Vamos más allá. La legislación. Bien, hemos entendido conceptos. Yo siento, por ahí veo caritas que los veo un poco desconcertadas. No sé si es porque está muy difícil diferenciar los términos. Como digo, más fácil es cuando ya están en la práctica, ¿no? Y ven un caso y tienen que analizar, ¿esto es violencia de género o solo es violencia en sí, ¿no? Entonces ahí es donde toca poner en práctica los conocimientos que estamos aprendiendo. A ver, antes de pasar a la legislación, voy a ver si hay algo. Mm, bueno, hay muchas personas que están hablando y se están contestando entre ustedes, con lo cual es bueno, ¿no? Porque están generando un debate acá, ¿no? Hay una pregunta que dice, ¿puedes diferenciar violencia familiar y conflicto de familia? Ah, esa es una muy buena pregunta, porque hoy en día en los casos de violencia, muchas veces les dicen, no, esto no es violencia, esto es conflicto, ¿no? ¿Por qué? Porque no cumple todo lo que les piden en la ficha del Centro de Emergencia Mujer. Entonces, a veces nosotros vamos a creer, esto es violencia, ¿no? Y los mandamos a denunciar, o los mandamos al Centro de Emergencia Mujer, y de ahí les dicen, no, esto no es violencia, es conflicto. Ya, ¿cuál es la diferencia? La diferencia está justo en la primera diapositiva. La agresividad y la violencia, ¿no? La violencia es un acto que tiene una connotación de ser consciente, intencionada y con la finalidad de hacer daño.
El conflicto está relacionado más a la agresividad, ¿no? Un conflicto de familia es, por ejemplo, ¿no? El esposo llega tarde a casa y huele a ebriedad, huele a que tomó cerveza. La mujer se enoja y le empieza a gritar y comienzan a insultarse. Em, no es exactamente agresividad, pero es un hecho aislado, ¿no? Que surgió por algo muy específico, ¿no? Que el esposo llega ebrio. Esto se va a catalogar como conflicto de familia. Van a decir, no, es que acá no hay violencia, acá esto fue muy específico, se dio en un contexto no específico y pues no hubo una intencionalidad. Tal vez sí hubo una intencionalidad en que esas palabras que se dijeron en ese momento fueron hirientes, sí, puede ser, pero sigue sin ser como catalogado como violencia al momento de abrir una ficha, ¿no? Ahora, sí podría recibirse como denuncia en alguna comisaría, pero al final se terminaría archivando. Por eso es que ya muchos centros de emergencia de mujer prefieren no abrirle la ficha. ¿Cuál sería la diferencia para que esto sí sea violencia? Imaginemos que el mismo ejemplo, el esposo llega ebrio a casa, ¿no? Y la mujer está enojada, ¿no? Porque ha llegado ebrio y le empieza a reclamar. Y él le empieza a decir, pero tú, no tienes derecho a reclamarme nada, yo te doy el dinero de casa, ¿no? Tú tienes que cumplir, ¿no? Porque ese es tu deber aquí. Y empieza una discusión que llega tal vez a los golpes. Ya. Aquí ya vemos una diferencia, ¿no? En el contexto, que es justamente esta relación, ¿no? De roles de género, ¿no? Así sola sí podría ser catalogada como violencia. Pero normalmente estos casos no vienen aislados. Estos casos ya vienen con antecedentes. Acá es donde se tiene que investigar. ¿Ha habido antes actos así? Probablemente sí, ¿no? Probablemente antes ya han peleado de esa manera, o antes ya ha sufrido un golpe, o antes ya ha pasado violencia psicológica, ¿no? Entonces esto ya claramente es violencia. No es un hecho aislado. El conflicto de familia suele ser un hecho aislado, como que se dio solamente en este único contexto, ¿no? Y por eso es que no te lo reciben en los centros de emergencia mujer o en la policía, ¿ya? Entonces, ¿qué yo como profesional de derecho debo saber para poder derivar a una persona a que vaya a la comisaría o a un SEM para que no lo rechacen, ¿no? En la atención? Tener un contexto. Si este es un hecho aislado, probablemente no vayan a recibir su denuncia, a menos que sea un claro ejemplo de violencia, que es un golpe, ¿no? Si este es un hecho que no se viene repitiendo con el tiempo, ¿no? Tampoco se le va a catalogar como violencia, sino va a ser un simple conflicto de familia. Y bueno, también se va a tener en cuenta la relación de poder, ¿no? Por ejemplo, si esta persona depende económicamente del hombre, si hay hijos de por medio, si hay dependencia emocional, todo eso se va a evaluar. ¿Ya? Entonces, acá los profesionales que van a evaluar eso son el psicólogo del SEN y el abogado del SEN, quienes van a determinar si es conflicto o no es conflicto. Bien, bien, bien. Buena pregunta. Vamos a lo que íbamos acá. Legislación. La legislación es importante para nosotros porque con eso tenemos como la base normativa de dónde vamos a, a qué vamos a refutar, ¿no? En base a lo que dice nuestra ley 30364. Pero no solamente tenemos base normativa nacional, también tenemos base normativa internacional y que se aplica en todos los casos. Acá yo he puesto una línea del tiempo que ya la he ido compartiendo en otras ponencias de cómo han evolucionado los derechos para las mujeres en Perú, ¿no? Como ustedes van a tener acceso a las diapositivas, porque están aquí, luego lo pueden revisar, pero es muy importante esta línea de tiempo porque acá se ve cómo las mujeres han ido adquiriendo derechos poco a poco. No es que estos derechos existen desde siempre. Y justamente esa es la causa de por qué todavía las mujeres y los hombres no logran una igualdad real, porque pues los derechos se han obtenido recién hace unos años, imaginemos, ¿no?
Recién en el 79 se le permite votar a las mujeres. Recién en el 2015 se aprueba una ley que sanciona la violencia contra la mujer. Entonces, evidentemente va a haber cosas que no se cambian de un momento para otro, entonces vamos a tener rezagos de nuestra sociedad machista que se van a ir acabando poco a poco con los años, pero por eso es necesario estudiar de por qué existe y justamente vamos a ir a el aspecto criminológico más adelante. La protección jurídica. Bueno, en protección jurídica frente a la violencia de género en Perú tenemos varias leyes. La Ley de Igualdad de Oportunidades, la Ley de Prevención y Sanción de Hostigamiento Sexual, la ley que eliminó la conciliación ante la Defensoría para casos de violencia familiar. Antes, si te agredían pero luego conciliabas, pues se acababa el caso. Ahora no es así. No existe la conciliación en casos de violencia. Si alguien concilia, no importa, igual va a ser investigado, ¿no? Va a ser investigado para saber si es que hubo o no hubo violencia, porque muchas veces esto se utilizaba como excusa para recibir dinero, ¿no? O mejor dicho, se aprovechaban del poder económico para decir, retiras la denuncia y te pago tanto. Y ok, se hacía y se conciliaba, ¿no? Pero el Estado lo que busca es proteger y sancionar la violencia. Entonces, si existe conciliación, no tendría sentido. También porque muchas víctimas de violencia dejaban las denuncias por miedo, ¿no? Las amenazaban, las coaccionaban y por eso terminaban firmando una conciliación que al final no obedecía a la realidad. Luego tenemos a la Ley 3314, Ley para prevenir y sancionar el acoso sexual en espacios públicos. La Ley 30364, que es una ley que estamos mencionando incansablemente y la van a seguir estudiando a lo largo del diplomado. El Decreto Legislativo 1410, que incorpora el delito de acoso, chantaje sexual y difusión de imágenes. Y también acá pues habría que agregarle, ¿no? La Ley de Delitos Informáticos, ¿no? Donde también ya se sanciona lo de la material elaborado por inteligencia artificial, ¿no? Acá está el decreto, acá está, decreto legislativo 1625 que modifica la ley 396 que trae la novedad, ¿no? De que también se sanciona el contenido elaborado por inteligencia artificial o medios digitales o tecnológicos. Y la ley 31945 que prohíbe el matrimonio infantil en menores de 18 años. Esto también es reciente y es importante. ¿Por qué? Porque el matrimonio infantil era una forma de cubrir violencias que sufrían las niñas, ¿no? Casarlas para que puedan, o porque fueron violentadas y salieron embarazadas producto de una violación, las casaban con su agresor. Y esto al final que desembocaba más violencia hacia esas niñas, dependencia y pues incluso feminicidios, ¿no? Entonces, la violencia se da más en entornos donde hay matrimonio infantil. El problema es que todavía existe la convivencia infantil, así que eso no se puede erradicar todavía. Se busca erradicarlo con el tiempo, esperemos que sí se logre. Sistema Internacional de Protección a la Mujer. La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Acá ya estamos en el ámbito internacional. La convención es la que de alguna manera trae a todos los países de Latinoamérica la necesidad de poder regular la violencia contra las mujeres, ¿no? Entonces, la Convención Belén do Pará, la CEDAW, son convenciones que al final ayudan a que se fortalezca la protección de los derechos humanos de las mujeres. Acá también tenemos a la Conferencia Mundial de Derechos Humanos del 93, que reconoce a la violencia contra las mujeres como una violación a los derechos humanos, ¿no? O sea, la violencia que sufren las mujeres, es decir, la violencia de género, ya tratemos de equiparar conceptos, ¿ya? Cuando hablamos de violencia contra mujeres, estamos hablando de la violencia de género contra mujeres. Esta violencia es una violación de derechos humanos. ¿Qué más? La Declaración sobre Eliminación de la Violencia contra la Mujer fue el primer instrumento internacional que abordó de forma explícita la violencia contra las mujeres y creó un marco para la acción nacional e internacional. Por eso es que acá en el 93, ¿no? Se dio este cambio y nosotros en el Perú
En el 95, ¿no? Participamos en la Conferencia Mundial sobre la Mujer que se celebró en Beijing y a partir de eso empiezan a darse varias leyes a favor de las mujeres, ¿no? No es casualidad, obedece a este contexto internacional. Bueno, ¿qué más tenemos como sistema internacional de protección? El convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica. En algunos países no se llama violencia familiar, se llama violencia doméstica, ¿no? Por ejemplo, en España. La Asamblea General de las Naciones Unidas adopta resoluciones bianuales sobre la cuestión de violencia contra las mujeres. El Consejo de Derechos Humanos y pues también tenemos a las sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer. Lo que sí es cierto es que las acciones a favor de las mujeres se han detenido, ¿no? Que a la fecha están como en pausa. Tenemos ahorita, hemos avanzado en derechos de las mujeres, pero ahorita ha habido como una pausa que está incluso afectando y retrocediendo en derechos en algunos países, ¿no? Entonces, ahorita la violencia contra la mujer puede que se venga a incrementar más aún, justamente porque todo obedece a los contextos políticos, ¿no? Sin ir muy allá, en nuestro propio país tenemos congresistas, ¿no? Que tienen discursos que justifican la violencia contra la mujer, ¿no? Yéndonos a una propia mujer, ¿no? No sé si ustedes conocen a la congresista Milagros Jáuregui, que en un discurso que estaba brindando menciona, ¿no? Que las mujeres tienen el rol designado por Dios, ¿no? De obedecer a sus maridos y de hacer todo lo que dicen sus maridos, ¿no? Y que esto no es algo que se pueda cuestionar porque es una decisión de arriba, que viene de Dios, ¿no? Entonces, claramente este discurso es un discurso machista, ¿no? Que si bien existe la libertad religiosa, esto no puede ir y afectar derechos humanos o derechos constitucionales, ¿no? Entonces, aquí el decir, ¿no? Que las mujeres tienen que obedecer todo lo que diga el marido puede poner en una situación de riesgo a estas propias mujeres, pero es una idea, una creencia basada en estereotipos que vienen de muy atrás, ¿no? Y que al final terminan afectando al país porque se legisla y se crean normas bajo esta creencia, ¿no? Y se crean normas bajo esta creencia que afectan a toda la sociedad peruana, ¿no? Entonces, lamentablemente lo político va a influenciar siempre en cómo avancemos en tema de derechos humanos. Allá, vamos a la jurisprudencia relevante, pero antes, quiero leer algunos comentarios. Por ejemplo, ahí dicen, si hay celos, eso sería conflicto, claro, ¿no? Si, por ejemplo, hay una escena de celos en la calle y va y la mujer y denuncia, probablemente le digan, esto es un conflicto familiar, pero ahí ustedes tienen que asesorar bien. ¿Es un conflicto familiar o es algo que viene de atrás? ¿Es algo que más bien se ha repercutido en acciones de control de parte del hombre hacia la mujer o viceversa? ¿O se ha repercutido en incluso prohibiciones a su libertad, ¿no? Los celos podrían incluso conducir a que se le prohíba a la mujer trabajar, a que se le prohíba a la mujer estudiar, ¿no? Entonces ya estamos en un contexto de violencia. Entonces acá hay que asesorar bien a la persona, ¿no? O incluso acompañarla si es posible, ¿no? Para que pueda hacer su denuncia y para que realmente sea atendida. Nora nos dice, cuando José golpea a su hermana Juana, no viven juntos, ¿es violencia familiar? Sí, es violencia familiar. Pero vamos a ver que Juana es mujer. Entonces, Juana puede ser que no solamente sea violencia familiar, sino que esté sufriendo violencia de género. ¿Por qué la golpea José? ¿La golpea solo por una pelea de hermanos o la golpea porque no está cumpliendo el rol que le corresponde como mujer? Por ejemplo, Juana em, le es infiel a su esposo y viene José y le dice, ¿cómo vas a ser infiel? Y la golpea. Acá José está aplicando la correccional, ¿no? Porque una mujer no puede ser infiel y la golpea.
Entonces acá ya podemos estar hablando de violencia machista, de violencia contra la mujer, ¿no? Entonces, todo caso tiene que ser analizado. En un principio, decir un hermano golpea a su hermana es violencia familiar, pero si ya vamos a un contexto donde la golpea porque se sale de los roles de género, aquí ya estamos hablando de violencia contra la mujer. La violencia familiar, nos dice Víctor Edu, se da dentro de un contexto de poder y control. Sí, recordamos que la violencia se da siempre de manera intencionada y muchas veces se da para demostrar poder y control. Por ejemplo, un tipo de violencia común es cuando se molesta un papá, imaginemos, un papá se molesta con su hijo y le dice, vete a tu cuarto. Y el niño le responde y le dice, te he dicho que te vayas a tu cuarto y golpea la mesa y la rompe, ¿ya? ¿Qué está queriendo decir con eso? Hay muchos mensajes, ¿no? Uno, yo tengo el poder acá, ¿no? Y a mí se me obedece. Dos, esto que hago con la mesa, te lo puedo hacer a ti. Entonces es un contexto de control y poder. La violencia siempre está acompañado de esos factores. Y claramente es violencia. Acá no lo ha golpeado a su hijo, pero sigue siendo violencia. Yolanda nos dice, ¿cómo se cataloga la infidelidad al afectar a la pareja? Bueno, la infidelidad es un concepto muy complejo porque puede ser violencia como puede que no, ¿no? O sea, en efecto va a generar afectación emocional a quien la sufra, sí, pero todavía es un concepto muy moral, ¿no? No existe pena por ser infiel, ¿no? Lo que sí existe es que pueda, por ejemplo, la infidelidad o haber sido a causa de violencias o incluso la misma infidelidad haber causado violencias. ¿Cómo así? Si, por ejemplo, hubo una infidelidad del esposo hacia la esposa y la esposa se da cuenta porque cuando va al ginecólogo tiene muchas infecciones, ¿no? Y esto puede deber, dice, pero ¿por qué si yo solo tengo relaciones con mi esposo, me cuido bien, ¿no? ¿Por qué estaba pasando esto? Porque el esposo pues tenía relaciones con otras personas y venía y contagiaba a la mujer. No necesariamente de VIH, pero sí de otras enfermedades de transmisión sexual. Entonces, esto sí es un tipo de violencia sexual, ¿no? Pero la infidelidad por sí sola, pues ahorita no está catalogada como un tipo de violencia sancionable. Ah, ¿qué más tenemos acá como preguntas? Algunas están importantes porque nos abren justamente la discusión de qué casos se ven en la realidad. Mm, 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 mm. Ya, hablan, por aquí hay algunas personas que están hablando de cuando hablamos de la conciliación en los casos de violencia. Cuando hay violencia, cuando ya se denuncia un caso de violencia, no hay forma de dar marcha atrás. No es posible que tú vayas más tarde y digas, me arrepiento, quiero quitar la denuncia. No es posible. ¿Por qué? Porque justamente el Estado tiene el deber de sancionar la violencia y puede ser que esta persona se esté arrepintiendo por factores de coacción, de manipulación. Por eso es que prohíbe la conciliación o la retira de la denuncia. Pero ¿qué va a pasar si esta víctima realmente ya no quiere denunciar y no va a asistir a la declaración testimonial? No va a poner ninguna prueba, no va a ir al médico legista, no va a hacer nada, no va a contribuir con el proceso. Al final se va a terminar archivando el caso, porque pues no está colaborando. Y el Estado no puede ir más allá, ¿no? Lamentablemente, si la víctima no pone de su parte, tampoco se va a poder sancionar efectivamente la violencia, ¿no? Eso es lo que va a pasar. Ay, ¿qué más? A ver, una más, una más. Mm, Claudia nos dice un ejemplo. Doctora, cuando los primos hermanos se pelean en una reunión, ¿se denuncia como violencia familiar? Sí, puede ser violencia familiar, porque justamente se da en un contexto familiar, ¿no? Son primos hermanos, tienen un vínculo, están más aún en una reunión familiar, ¿no? Y se terminan golpeando. Pueden ir bajo esta ley. Ahora, ¿cuándo no lo toman como violencia familiar?
cuando se están peleando por terrenos, ¿no? Porque muchas veces es como que existe una intención de denunciar por el terreno que están peleándose, ¿no? La herencia del papá de la mamá. Aquí los juzgados tienen mucho como que cuidado porque lo analizan bien y dicen, no, estos se están peleando por el terreno, no es un contexto de violencia familiar. Y lo terminan archivando. ¿Y por qué? Pues porque tenemos un montón de casos de violencia en el Perú y muchas veces se utiliza la violencia, como es más rápida, para poder conseguir fallos más céleres, ¿no? Por ejemplo, en el tema de hijos, ¿no? Se denuncia a la mamá o al papá para tener la custodia. Y esto al final es una mala práctica que no deberían realizar los abogados, no deberían apoyar eso, pero se realiza este tipo de acciones porque sabemos que el proceso de violencia es más rápido. Pero ¿qué va a causar esto? Que vaya a haber más casos de violencia en ese juzgado que al final terminan siendo casos falsos, ¿no? Que realmente tenían otra finalidad, no denunciar la violencia. Bien, vamos a proseguir entonces. En la jurisprudencia relevante justamente puse el caso de Azul, ¿no? Que ya lo hemos hablado, que acá pues el Estado sí fue sancionado, es un caso peruano donde ella pues sufrió violencia de parte de los policías por su condición, ¿no? Que era una mujer de la comunidad LGBT, una mujer trans. ¿Y cuál es el problema de esto? Acá sí hay violencia de género, ¿no? Porque acá, como se sale de los estereotipos, ¿no? Para empezar, ¿no? Porque es un hombre vestido de mujer, entonces, para ellos, fuera de que tú aceptes si es mujer o no es mujer, para ellos esto no debería existir, ¿no? O es algo que debería ser castigado, entonces lo castigan con violencia sexual, ¿no? Entonces, esto es una clara violación de sus derechos humanos. Además, este caso tuvo el agregado, ¿no? De que como eran policías, cuando Azul quiso denunciar, tenía que ir a la misma comisaría donde la violaron para denunciar estos actos, ¿no? Y obviamente no le recibían la denuncia, porque ¿cómo le van a recibir la denuncia los mismos comisarios que la violaron? Entonces todo esto pues puso en doble victimización a Azul, que al final consiguió un fallo a su favor, ¿no? Pero después de mucha tragedia, muchos años y pues al final nada repara el daño o la magnitud del daño que se ejerce contra una persona. Ahora, el caso de Miguel Castro Castro también es un caso peruano y que sanciona también un tipo de violencia de género, ¿no? Acá pues ha sido hace muchos años, es la violencia, estábamos en un contexto de violencia de conflicto armado, ¿no? Cuando todavía había época del terrorismo, ¿no? Entonces se torturaba a las mujeres que habían sido capturadas también con violaciones sexuales. Y esto claramente es una violación de género. ¿Por qué? Porque si bien es cierto una persona que comete un delito tal vez merece la pena de cárcel, eso no quiere decir que merezca ser violada, ¿no? Eso no quiere decir que alguien puede ir y tomar justicia por su mano. Y esto no era justicia, tampoco era una forma de decir, ¿no? Yo tengo el poder aquí, porque al final las violaciones sexuales se han demostrado que no se hacen por placer. Las personas que cometen agresiones de violación sexual no lo realizan por el placer de tener relaciones sexuales, sino por demostrar el poder, ¿no? Se hacen por una connotación de poder. Entonces, al final, estas víctimas sufrieron eso, ¿no? Y también el Estado fue encontrado responsable. Y un caso muy emblemático en el tema de violencia contra la mujer es el caso de Campo Algodonero versus México, que era una ciudad, ¿no? En México, donde había muchas desapariciones de mujeres. Y ustedes sabrán que México también es uno de los países donde hay mucha violencia contra la mujer, ¿no? Si Perú es uno de los países donde hay mucha violencia contra la mujer, México es peor, ¿no? Entonces, acá hay mafias incluso, ¿no? De trata de personas. Acá en Perú también hay, pero allá pues también son más evidentes. Y lo que sucedió en este caso es que desaparecían mujeres, ¿no?
El problema es que se denunciaba y no se hacía nada. ¿Por qué? Porque las autoridades estaban involucradas en la desaparición de estas mujeres, porque eran mafias las que estaban actuando, ¿no? En este caso. Al final también se encontró responsabilidad estatal, pero pues nada compensa la vida de esas mujeres, ¿no? Que se fueron y nada compensa el dolor de las familias, ¿no? Que perdieron a sus hijas o incluso los hijos que quedan huérfanos a partir de estas desapariciones, ¿no? Entonces, tenemos mucha jurisprudencia internacional que puede ayudarnos a evidenciar los casos de violencia de género, pero también tenemos mucha jurisprudencia nacional. Ahora, por el tiempo, vamos a ir a los aspectos criminológicos sobre la violencia contra la mujer. Cuando hablamos de la criminología sobre la violencia contra la mujer, analizamos factores de por qué existe la violencia, de si existe un perfil de violencia, de qué hacer frente a esta violencia, estadísticas, ¿no? Entonces, es importante reconocer que existen ciertos factores que van a poner en mayor vulnerabilidad a una mujer. Es decir, que no solamente por ser mujer va a sufrir violencia, sino que puede ser otras cosas extras que hagan que la violencia que ella sufra sea más probable, como por ejemplo la edad, la raza, la orientación sexual, el lugar donde vive, ¿no? Entonces todas estas condiciones van a ayudar, o mejor dicho, no la van a ayudar a poder librarse de la violencia. Causas sociales. Primero, las causas sociales y estructurales de la violencia. Hemos hablado que una de las grandes causas es el machismo, ¿no? Esto lo hemos hablado ya en las primeras diapositivas. La violencia contra las mujeres no es un hecho aislado, ¿no? No es un hecho que se da en solamente un espacio, se da a nivel nacional, se da en todas las estructuras sociales, pero se ahondan en algunas más y se han naturalizado con el tiempo. El machismo y la cultura patriarcal, que es básicamente la cultura machista, es algo que sostiene la violencia contra las mujeres y que más bien la perpetúa con el tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque justifica las relaciones de desigualdad, ¿no? Justifica que sí hay roles que cumplir, que cuando una mujer no cumple esos roles se la tiene que castigar. ¿Y eso qué quiere decir? Castigarla con violencia, ¿no? Entonces, es muy dañino. Ahora, otro problema del que no hemos hablado y que sí es importante hablar y que incluso estoy viendo en algunos comentarios es la normalización de la violencia, ¿no? La normalización de la violencia es algo que tenemos todos. ¿Por qué? Porque venimos de contextos violentos, ¿no? Incluso nuestras crianzas pueden haber sido con violencia, no necesariamente golpes, pueden haber sido con violencia psicológica, ¿no? Puede que nuestros padres nos hayan afectado emocionalmente y no porque nuestros padres sean malos, sino porque ellos también vienen de contextos violentos donde eso era la forma correcta de criar y así lo aplicaban con nosotros, ¿no? Entonces, nosotros muchas veces repetimos esas conductas y normalizamos conductas que terminan siendo violencia. Por ejemplo, la violencia en las relaciones afectivas, ¿no? Como considerar que es algo normal o incluso es amor los celos, ¿no? El control. Si te está celando, si le preocupa con quién estás, si te llama cada rato, es porque te quiere, ¿no? Esto es una forma de justificar la violencia, porque los celos no son amor, son inseguridad al final y más bien son una inseguridad que puede desembocar violencia, ¿no? Puede desembocar castigos hacia la pareja. ¿Qué más? Naturalizamos o justificamos, ¿no? Diciendo que todas las parejas pasan por eso, ¿no? Este tipo de normalización, ¿no? Si todas las parejas pasan por eso, entonces pues tengo que aguantar porque así es las relaciones, así me tocó y así pues tengo que seguir. Entonces, no, tenemos que dejar de lado ya ese discurso de normalizar la violencia y si te está pasando o si le está pasando a un ser querido o un amigo, un conocido, decirle, no, eso no es normal. O tienes que poner un alto y cambia, o tienes que salir de ese contexto violento, ¿no? O también, pues, ¿no? Justificar las agresiones y culpar a la víctima. Eso también es muy común en nuestra sociedad. De hecho, acá justo traje un ejemplo.
No sé si lo traje. Por ejemplo, acá tenemos el caso de Corina Rivadeneira, tal vez, como ha sido bien reciente, tal vez lo han visto, ¿no? Que ella se fue a un espectáculo, la invitaron, era un circo de dioses de Grecia, algo así, y uno de los que estaba haciendo sus, bueno, los que estaban en el circo, ¿no? Actuando, la, le hace tocamientos indebidos, ¿no? La agarra. Y lo hace en público, frente a todos, y lo hace como si fuera algo natural, normal, un chiste, ¿no? Eso es la normalización de la violencia. Esta persona probablemente tenga tan normalizada la violencia que consideró que hacer eso no era nada malo. Era algo gracioso y más bien algo que iba a salir impune, ¿no? ¿Y qué es lo que ha pasado? Pues que lo han condenado, ¿no? Lo han condenado porque justamente este es un tipo de violencia y está sancionado. ¿Y qué ha pasado después de esto? Que han salido muchas personas con discursos de pobrecito, cómo lo van a sancionar por eso, qué exageración, cómo va a denunciar por esa razón, ¿no? Entonces, ¿qué estamos viendo? Que nuestra sociedad peruana todavía normaliza la violencia y justifica, ¿no? Ay, pero él tiene hijas, ahora qué va a pasar, pobrecito, se va a ir a la cárcel, ¿no? Entonces, lamentablemente, cuando una persona es adulta y comete un delito, acá no podríamos decir pobrecito, sino eres responsable de los actos que realizas, ¿no? Y si decides realizar violencia, pues tienes que ser responsable también de las consecuencias legales, ¿no? Entonces, la sanción que se le está dando es las consecuencias legales de la violencia y las tiene que asumir, ¿no? La sociedad tiene que aprender a que también se tiene que sancionar esto, ¿no? Como venimos de una sociedad que deja pasar la violencia, como que cuesta pensar que por esta razón lo van a sancionar, pero tenemos que dejar ese discurso de lado, ¿no? O como dije, ¿no? A veces se culpa a la víctima, ¿no? De por qué saliste tan tarde sola, ¿no? Ok, ella hizo mal, tal vez no debió salir tan tarde sola, pero eso no quiere decir que merecía que la violen o que la maten, ¿no? Eso no justifica la violencia. Aprendamos que la violencia es responsabilidad de quien la comete. Es decir, ¿quién es el culpable? El agresor. Nunca es culpable la víctima. El caso de Claro, por ejemplo, no sé si se acuerdan, hace unos meses hubo una mujer venezolana que fue víctima de feminicidio por parte de dos técnicos de Claro. Este caso, no lo he puesto acá, pero me acabo de acordar. Este caso fue duramente criticado. ¿Por qué? Porque ella vivía sola, ¿no? Y solicita que le cambien el internet, me parece, o que le instalen internet en su casa. Y van dos técnicos de Claro en su carro de Claro. Y cuando entran, no salen hasta el día siguiente. Y luego cuando salen, se enfoca que ella sale llorando, gritando, ¿no? Y diciéndoles que los va a denunciar. Y por esto ella trata de detenerlos y la atropellan, ¿no? Entonces al final la matan. ¿Qué sucede? Que dentro de la casa se decía que ella había compartido licor con ellos, ¿no? Había bebido licor con ellos. Y eso para la sociedad fue suficiente para decir ella es la culpable, ¿no? Cuando claramente ella no violó a nadie, ella no hizo nada malo, ella más bien fue la que sufrió la violencia y la sufrió de la manera más extrema que es el feminicidio. El hecho de que ella haya bebido o no haya bebido licor no justifica lo que hicieron esas personas, ¿no? No justifica la violencia que sufrió, ¿no? Además, ni se demostró en totalidad que habían bebido licor, sino que fue algo que se soltó a público, ¿no? Y desembocó todo este tipo de comentarios. Entonces, nuevamente, si nosotros fuimos de los que culpamos alguna vez a la víctima sufrir la violencia, tenemos que empezar a pensar, ¿no? ¿Por qué la estamos culpando a ella si realmente quien cometió la agresión fue la otra persona? ¿No? Es tal cual esta cultura de culpar a quien te roba, cuando te roban el celular y te dicen, ay, ¿por qué estabas con el celular en la calle? Sí, tal vez pudiste hacerlo diferente, pero al final quien te robó fue el ratero y él fue el culpable, ¿no? Entonces, dejemos de
culpar a la víctima y más bien miremos a quién comete el delito, ¿no? Y eso sería un cambio de paradigma en la normalización de la violencia. Ahora, ¿qué otros factores existen en la desigualdad o para que exista violencia contra las mujeres? Justamente la dependencia económica. La dependencia económica de muchas mujeres va a causar que terminen en relaciones violentas. Y esto es muy importante y justamente por eso debemos combatir discursos como el del chicharito, porque acá decimos, ¿no? La mujer tiene que cuidar, quedarse en casa y el hombre tiene que salir y proveer. Ok, puede ser que una mujer decida esa conducta en su vida, está bien, si es una decisión propia, pero siempre tiene que hacerlo asumiendo que eso la pone en riesgo. ¿Por qué? Porque cuando tú te quedas en casa cuidando, no estás cobrando un sueldo por cuidar y te estás poniendo en riesgo de que si en algún momento esa relación termina, te vas a quedar sin ningún ingreso económico. A diferencia de que quien sale a trabajar sí va a tener un ingreso económico y por más que la relación termine, va a seguir teniendo un ingreso económico, ¿no? Entonces, depender económicamente de una persona siempre va a ponerte en una situación de riesgo, seas hombre o mujer, ¿ya? Porque puede existir una dinámica donde el hombre está en esa situación y también lo pone en una situación de riesgo, ¿no? La dependencia económica muchas veces hace que las mujeres se queden en esa relación porque se preguntan, si me voy, ¿quién va a darme dinero para darle de comer a mis hijos? Si me voy, no tengo trabajo. Entonces aguantan la violencia, ¿no? Ahora, además de eso, ¿no? También tenemos la debilidad del Estado y la impunidad, que son factores que también como que aumentan que pueda sufrir violencia una persona. Estábamos hablando de los filtros de los policías, ¿no? Cuando una mujer va y denuncia, muchas veces no se le quiere tomar la denuncia porque no se le ve golpes físicos y por eso dicen no podemos acreditar que ha sufrido violencia. Esto es una debilidad del Estado, ¿no? Quien tendría que ver una forma de cómo lograr que los servidores, al menos los que realizan la primera atención a víctimas, no juzguen a las víctimas, sino más bien reciban las denuncias, ¿no? Y eso también ayudaría a la larga a los hombres, ¿no? Porque por aquí vi muchos comentarios de hombres que sufren violencias. El primer problema que van a encontrar los hombres al denunciar va a ser ese, ¿no? Que los mismos policías no van a querer recibirle las denuncias, ¿no? Entonces, esto también va desde un cambio de paradigma en quitar la normalización de la violencia, dejar la cultura machista y fortalecer las entidades del Estado y a los servidores, ¿no? que atienden para que realmente haya respuestas efectivas en casos de violencia. Y bien, acá yo había puesto este ejemplo porque justamente decía, ¿no? Está tan normalizada la violencia en esta persona que cometió los tocamientos indebidos que lo realizó frente a todo el público, ¿no? Pensando que no iba a tener consecuencias legales. Y en el caso de segundo, que está a la derecha, dice José Geri, rechaza denuncias en su contra, ¿no? Tenemos ahorita un presidente del Congreso bastante cuestionado por sus casos de violencia sexual. Entonces, acá también nos deja mucho que pensar a nosotros como sociedad y al Congreso, ¿no? ¿Qué, qué aceptamos como representantes públicos, ¿no? Si aceptamos a personas que tengan denuncias como si no fuera nada grave, entonces, ¿de qué estamos hablando, no? Entonces, si no tenemos autoridades que mínimamente representen lo que buscamos en una sociedad, esto es el claro ejemplo de que como sociedad normalizamos la violencia y que también, pues, no creemos que esto sea un problema tan grave, ¿no? Fuera de que es verdad, que es mentira, ¿no? Esto se da en muchos factores políticos, ¿no? Tenemos congresistas que tienen denuncias de violencia familiar, por ejemplo, también el presidente de la JNJ que decía que antes del 2015 no existía ese delito de violencia contra las mujeres, por eso es que él no había cometido violencia contra las mujeres, lo cual claramente es algo que sigue siendo dentro de la moralidad, ¿no? Como decir, a quienes aceptamos como representantes públicos es lo que toleramos, ¿no? Si toleramos la violencia contra la mujer, entonces también lo vamos a tolerar dentro de nuestro gobierno. Ahora, sobre el perfil. El perfil de la víctima y el agresor es muy importante
porque no es que solo exista un tipo de perfil que sufre violencia. Cualquier mujer puede sufrir violencia. Incluso la mujer más empoderada que sale a dar discursos feministas, tal vez, ¿no? Que va y da discursos en la calle y parece que nada le va a pasar porque es una mujer súper empoderada. Esa mujer también puede sufrir violencias. Pero claro, el hecho de que ella tenga conocimientos, el hecho de que ella este, tenga tal vez redes de apoyo, va a favorecer a que sea menos probable que sufra una violencia, pero no la exonera, ¿no? De eso. Mujeres sí pueden sufrir más violencias y más bien su vulnerabilidad aumenta, son las mujeres más jóvenes, ¿ya? Acá dice mujeres entre 15 y 49 años, pero las adolescentes en especial son las que más violencia sufren, ¿no? Y para eso acá tenemos en nuestra sesión muchas mujeres presentes, entonces yo sé que los hombres tal vez no se van a poder preguntar eso, pero pregúntense ustedes, ¿alguna vez sufrieron acoso sexual en la calle? Si fue, si sufrieron acoso sexual en la calle, ¿fue a qué edad? ¿Fue más en la adolescencia? ¿Fue más en la adultez? ¿En qué momento de su vida fue? Y probablemente si sacamos una encuesta de todo esto, nos demos cuenta que la mayoría de mujeres de este grupo humano que están en esta sesión sufrió más violencia en la adolescencia, ¿no? ¿Por qué? Porque a esta edad, como dije, son más vulnerables, porque no tienen tanta información, recién están descubriendo su identidad. A muchas adolescentes ni siquiera les hablaron sobre lo que es acoso sexual en la calle, ni siquiera les hablaron sobre sexualidad y no tienen ni idea de cómo afrontar un caso de violencia sexual en la calle, ¿no? Entonces terminan paralizadas, no haciendo nada o incluso sufriendo violencias peores. Y lamentablemente esto lo saben los agresores, ¿no? Y por eso es que sus víctimas en su mayoría son mujeres jóvenes. Ahora, ¿quién más sufre violencias o más violencias? Son las mujeres embarazadas o madres recientes, ¿no? No es casualidad que muchos hombres terminen abandonando a mujeres en gestación, ¿no? Es el momento más vulnerable tal vez de la mujer, ¿no? Cuando acaba de dar a luz o cuando está embarazada. Y esto va a influenciar mucho, ¿no? Porque el embarazo de por sí es un proceso muy complejo, ¿no? Que lleva a la mujer, que la va a poner en situaciones de vulnerabilidad mayor, ¿no? Y esto pues lo saben también los agresores y por eso aprovechan esa dependencia emocional o esa dependencia económica, porque la mujer muchas veces en el embarazo deja el trabajo, ¿no? Deja el trabajo y depende totalmente del hombre y esto la pone en una condición de riesgo. Mujeres con bajos recursos económicos también son mujeres que sufren más violencia justamente por la falta de trabajo, ¿no? Y esto nuevamente es el factor de la economía, va a influenciar mucho en cuánto riesgo tenga una mujer. Una mujer que sufre violencia, pero tiene un trabajo estable y tiene dinero, puede salir de esa situación de violencia más fácilmente que una mujer que sufre violencia y no tiene red de apoyo, no tiene trabajo, no tiene ingreso económico. Esta mujer probablemente se quede en esa relación violenta, ¿no? Ahora, además de eso, el factor interseccional. Las mujeres de las zonas rurales, andino-amazónicas, y las mujeres indígenas afrodescendientes o con discapacidad o las mujeres de la comunidad LGBT. Estas mujeres van a ser más vulnerables frente al tipo de violencias machistas, ¿no? Justamente porque están en regiones alejadas, justamente porque ya de por sí sufren violencia racista o porque la discapacidad las pone en una situación de mayor vulnerabilidad, ¿no? Entonces, sufren discriminaciones múltiples que pueden hacer que la violencia contra la mujer hacia ellas sea peor. Y bueno, las mujeres que ya han sufrido víctimas, que ya han sido víctimas de violencia cuando fueron niñas, pueden normalizar más el maltrato y ser una víctima que termine, ¿no? No pudiendo salir de estas relaciones violentas. Ujú. Mujeres con menos redes de apoyo también, porque las mujeres que tienen redes de apoyo al menos se pueden, ¿no? Apoyar en estas personas, sean familia, amigas, para poder salir de esa relación violenta. Hay mujeres que a veces migran, ¿no? Por ejemplo, las mujeres venezolanas, ¿no? Que vienen de un país lejano,
vienen sin familia, ¿no? Y sufren violencia aquí. Muchas veces ellas están solas, ¿no? Y no pueden, no tienen a quién acudir. Esto las pone en una situación de mayor vulnerabilidad. Ahora, así como vemos que la cara del perfil de la víctima suele ser mujer, ¿no? Estamos enfocados ahorita en violencia contra las mujeres, porque si vamos a violencia contra niños, niñas y adolescentes, la cara de la violencia del maltrato infantil también normalmente es una mujer, pero es una mujer niña adolescente, ¿no? Entonces, ahí vamos a tener otro perfil de víctima. Y puse este ejemplo. Detienen a un profesor por acosar sexualmente a una alumna de 14 años. Acá claramente, pues, se detiene al profesor y su víctima es una niña, ¿no? 14 años, cuando ya puede dar consentimiento, desde los 14 para adelante, ¿no? Justamente la edad en que decimos que es más probable que sufran violencias. El perfil del agresor, si bien es cierto, en la actualidad, el perfil normalmente se asocia a un hombre. No es cualquier hombre, ¿no? No es que por ser hombres ya ustedes son agresores, no, sino es un hombre que sigue mucho los estereotipos, ¿no? En los casos de violencia, normalmente es un varón que es conocido por la víctima, que quiere decir que es su pareja o su expareja, ¿no? Que ya viene de conductas que son justamente conductas machistas, que son tener actitudes posesivas, creencias muy arraigadas de que la mujer es parte de su pertenencia, ¿no? Entonces, acá tenemos que quitar esta idea de que los hombres son la figura del agresor. No, no es los hombres, sino más bien es el machismo en sí mismo, ¿no? Es una figura de un hombre que está con creencias muy arraigadas a este machismo. Solamente este podría ser el que ejerza tanta violencia. Y pues acá también tenemos, ¿no? Personas, ¿no? Que no saben gestionar sus emociones. Por eso es que hay muchos programas sociales que buscan ayudar a que gestionen las emociones las personas, porque no saber gestionar el enojo muchas veces puede conducir a conductas violentas, ¿no? Entonces, eso también podría ser un factor para ayudar a las personas, ¿no? A que dejen de ejercer violencia. Ahora, ¿quiere decir que un agresor siempre es hombre? No, también puede haber mujeres agresoras, ¿ok? El perfil es solamente como una data de la mayoría. Si vamos a los casos estadísticos, en su mayoría son este tipo de mujeres y en su mayoría el agresor son este tipo de hombres. Pero ¿podemos encontrar una mujer agresora con un perfil totalmente distinto? Sí. ¿Podemos encontrar un hombre víctima con un perfil totalmente distinto? También, ¿ya? Porque estos solamente son perfiles. No quiere decir que por ser así ya hay violencia, ¿no? Eso no es cierto.